Vamos a hacer una breve pausa, no le cambien, al volver estará con nosotros ya Arturo Montero, quien nos platicará del legendario navío Congreso Mexicano, cuya travesía está ligada a la historia de nuestro país. Y además, pues por supuesto, nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Televisión Educativa MX y en Twitter e Instagram somos @TVEducativamx. No se vayan. Y bueno, ya es martes de Mapas de la Ciencia y la Identidad con nuestro colaborador, el doctor Arturo Montero, y quien ya está con nosotros aquí en el estudio. Hoy nos va a platicar de una fascinante historia, un pasaje histórico mexicano, tal vez poco conocido, pero que además fue retomado por uno de los, grandes figuras de la literatura mundial. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y traernos esta historia tan interesante. Buenos días, Ana. Pues el sábado, este día 25, se celebra el Día de la Armada de México y he considerado oportuno para conmemorar a nuestros marinos, pues una historia fascinante que si bien Julio Verne nos la expresa con las libertades literarias, porque hay detalles que no concuerdan mucho con la historia real, lo que sí es cierto es que Julio Verne conoció este periplo, esta aventura, y le escribe, y lo interesante es que es su primera obra, la primera obra de Julio Verne. ¿Qué es lo que sucede? Las colonias americanas se están independizando, los españoles ya casi han perdido el cono sur, el continente en la parte sur, América del Sur casi está perdido, y una escuadra española parte hacia la isla de Guam todavía como una posesión española. Recordemos que Guam y Filipinas estaban administradas por la Nueva España, y entonces parten hacia Guam, pero ya viene muy debilitada la marinería, o sea, los marineros ya vienen hastiados, cansados, muchos han sido pues por leva, hechos marinos para España, y se rebelan. Y el barco, que en ese momento se llama Asia, pues se amotinan, pero no piensen que es cualquier barco. Es un barco de 74 cañones, o sea, es un barco que lleva pues 2 niveles, ¿no? Este es el tramo justamente de la travesía. Vemos cómo sale del Callao, en 1825 se dirige hacia Guam, como vemos ahí en el mapa, y va a ser ahí en marzo de 1825 donde se revela la escuadra. Son 4 barcos, el más importante es el Asia, que es un navío, como comentaba, de 74 cañones, y entonces ellos, los marinos, dejan a la salva, a buen resguardo a los oficiales, y se van hacia las Californias, y ahí empiezan a negociar para convertirse en el barco, entregarlo a México, que estaba justamente en la guerra de independencia ya culminando. Digo culminando porque festejamos el día 25 de noviembre, cuando los españoles, en el último que tenían, San Juan de Ulúa, la última fortaleza española en nuestro territorio, pues capitulan por la Armada de México, que bloquea San Juan de Ulúa. Entonces este es un momento muy interesante. Aquí estamos viendo el barco Congreso Mexicano, es un navío de línea con 2 puentes. Era un portento, imaginen que era como ¿qué te puedo decir? Un acorazado, un portaaviones. Es más, enorme el barco, llevaba una dotación de 525 tripulantes, entonces hay que imaginarse, tenía alrededor de unos 60 metros de eslora, o sea, un barco demasiado grande, portentoso, y bueno, se entrega en Acapulco y ahí cambia de nombre, de llamarse Asia, se va a llamar Congreso Mexicano. Julio Verne lo que va a narrar es cómo estos marinos entregan el barco y llegan a la Ciudad de México, los oficiales al mando, para entregarlo oficialmente. Y bueno, ahí hay una serie de tragedias cuando pasan junto al Popocatépetl. Es una novela fascinante, no les va a tomar mucho leerla, se llama Un drama en México, es bien pequeñita, tiene una visión no tan a favor de México, sino un poco más hacia la hispanidad, porque no toma muy a bien estos marinos que entregan el buque, pero hay que decirlo que estos marinos pues no les habían pagado, los trataban muy mal, y bueno, el barco se hace mexicano, y de Acapulco, como todavía tenemos San Juan de Ulúa bloqueado por los españoles, pues se les ocurre mandarlo de Acapulco
a Veracruz. Esto significa pasar el estrecho de Magallanes. Este es el barco, estas son algunas representaciones del navío ya con bandera mexicana. El barco ya venía de por sí dañado desde su periplo español y entonces va a cruzar hacia Veracruz. Pero ¿qué pasa? Que le presta servicios en Guayaquil a la Gran Colombia y cuando llega a Chile ya no tiene dinero y las letras de cambio no son aceptadas, sufre mucho la tripulación y bueno, con algunos créditos generosamente apoyados por Chile, porque habrá que ver entonces que el apoyo de Colombia y de Chile son fundamentales para que este navío logre cruzar. Y ya que cruza, haciendo vela hacia Venezuela, pues se encuentra al barco, a un bergantín de nombre San Buenaventura, y a este bergantín español lo captura y toma 214 prisioneros, que van a ser canjeados porque México, con otro barco de nombre Guerrero, había bloqueado el puerto de La Habana y nos lo habían apresado, entonces intercambiamos ahí los prisioneros y finalmente el buque llega a Veracruz ya muy dañado. Hoy en día esta tradición marinera la vemos en nuestro magnífico buque Escuela Cuauhtémoc, una nave extraordinaria que generosamente me invitaron la semana pasada, y que este buque, que es Escuela, nos recuerda al Congreso mexicano, porque cuando hace la travesía por Sudamérica, lleva ya a la primera, digamos, generación de oficiales que se van a capacitar en un barco de vela. Creo que la historia de México en el mar es una historia extraordinaria, de muchos logros. Era tan portentoso este barco Congreso mexicano que en algún momento se pensó que lo podíamos mandar a bloquear a España, porque era un barco tan extraordinario en su capacidad de fuego, que bien podía poner en jaque siempre y cuando estuviera apoyándose ya en el Mediterráneo, en Gibraltar o con los árabes que estaban en oposición con los españoles. Entonces podemos ver que la imaginación de Julio Verne desbordada en esta novela, que si es extraordinaria, la historia real del barco es mayor aún. Lamentablemente los expedientes de este buque, del buque Congreso mexicano, se perdieron en el terremoto del 85 y no tenemos más que buenos estudios, muy buenos, pero los documentos originales nos queda bastante poco, pero hay que recordar que la independencia de México se consolida en el mar y que nuestra Armada pues es una institución que mucho nos dignifica. Es extraordinaria, de verdad, esta historia, doctor, me da muchísimo gusto que la haya traído a colación y bueno, además que Julio Verne también la haya inmortalizado en la historia de la literatura con sus grandes obras. Y bueno, sí, el buque Cuauhtémoc, que es también verdaderamente extraordinario, como un, digamos, legado a partir de todas estas aventuras marítimas mexicanas. Y bueno, y nada más finalmente, este es el Códice Nuttall, y aquí en esta página vemos una navegación militar mexicana del año 1000 después de Cristo. Wow. He querido presentar este códice porque bien nos habla de que llevamos más de 1000 años frente al mar y creo que es momento de voltear nuestros ojos al mar de nueva cuenta, si no necesariamente en la marina militar, tal vez en la marina mercante y en la investigación científica, los biólogos y cuidar nuestro patrimonio de nuestros mares tan ricos. Pocos países tienen un litoral tan grande como nosotros y se requiere mucho de jóvenes científicos, mercaderes y militares que atiendan nuestras aguas. Así es, pocos países tienen como nosotros tan grande patrimonio, no solamente en tierra, sino también en el mar, y hay muchísimo que conocer, que aprovechar, que cuidar y proteger al respecto, doctor. Ya en otras ocasiones, bueno, la próxima pienso presentarles Cantona, pero ya preparando para futuros capítulos aquí, tal vez algunas historias más marítimas de México, porque la expedición de América del Norte sale de México hasta Alaska y son historias poco conocidas, pero sin embargo que dan un vuelco a la imaginación de lo que es nuestra historia. Pues sería extraordinario. Muchísimas gracias, doctor. Entonces nos vemos el próximo martes con Cantona. Con Cantona en Puebla, un sitio extraordinario prehispánico. Esperemos que sea del agrado de todos. Muy bien, gracias.